Mi nombre es Andrés Mbuyi Kalumba. Tengo 47 años. Soy pastor misionero de la República Democrática del Congo y llevo 19 años viajando a zonas donde la Iglesia de Cristo existe en las sombras, donde reunirse para adorar a Dios puede costarte la vida. He estado en Myanmar, en Corea del Norte 2 veces, en Sudán del Sur cuando todavía ardían las aldeas. Pero lo que voy a contarte hoy sobre lo que vi en Teherán en enero del año 2020, puede que no me creas. Pero te juro por la sangre de Jesucristo, por la vida de mis 3 hijos y por cada página de mi Biblia, que cada palabra que estoy a punto de decirte es absolutamente real. Era el 7 de enero de 2020. El mundo entero estaba mirando a Irán. 3 días antes, un dron estadounidense había matado al general Qasem Soleimani en Bagdad y la República Islámica de Irán había jurado venganza total. Las calles de Teherán estaban llenas de militares, los aeropuertos en alerta máxima. Y yo, Andrés Mbuyi, estaba en el interior de esa ciudad, a punto de llegar a una bodega subterránea donde 180 cristianos iraníes se reunían clandestinamente bajo una panadería, sin saber que esa noche un misil estaba a punto de impactar directamente sobre ellos. Pero lo que pasó después cambió todo. No solo las vidas de esas 180 personas, cambió la mía para siempre. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo hoy. Él es real. Él interviene. Él protege a los suyos en los lugares más imposibles de este mundo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche en Teherán es absolutamente inexplicable para cualquier mente humana. Yo llegué a Teherán el 5 de enero de 2020 con pasaporte de tránsito de Turquía. Entré como representante de una empresa de importación de especias, con papeles que un hermano en Estambul había preparado durante semanas. No era la primera vez que hacía algo así, pero sí era la primera vez que llegaba a una ciudad donde el ambiente olía literalmente a pólvora. Teherán, en enero, tiene un frío seco y cortante que te entra por la nariz y te llega directo a los pulmones. El aire huele a diésel, a carbón de calefacción, y esa semana olía también a algo más, a miedo. Las calles del barrio de Yusufabad, donde me hospedé en una pensión gestionada por un hermano armenio llamado Bartan Keshisyan, de 61 años, estaban más silenciosas que de costumbre. Los vendedores ambulantes cerraron temprano. Las mezquitas emitían salmos por los altavoces casi sin parar. En la televisión del lobby de la pensión, los canales estatales no dejaban de transmitir imágenes del funeral masivo de Soleimani, con millones de personas en las calles llorando y clamando venganza. Bartan me recibió con té de azafrán y una expresión que no vi en él ni en mis 2 visitas anteriores. Me miró a los ojos y me dijo en voz baja, en un español entrecortado, que aprendió de misioneros latinoamericanos en los 90. Andrés, esta vez es diferente. Esta vez puede pasar algo muy malo, y tenía razón. Pero ni él ni yo teníamos idea de cuánto. Me contactaron a través de una cadena de mensajes cifrados que llegan a mi teléfono desde una aplicación que parece una calculadora. El mensaje era urgente. El pastor Dariush Hosseini, de 52 años, líder de la congregación clandestina más grande que yo había conocido en Irán, necesitaba que yo llegara antes del viernes. No explicó por qué. Solo escribió 3 palabras en persa que Bartan me tradujo. Hay una señal. Esa frase me detuvo en seco. En 19 años de trabajo misionero en zonas cerradas, nunca había recibido ese tipo de mensaje antes de una visita. Siempre eran logísticos, fechas, horas, contraseñas. Esta vez era diferente. Y lo que no sabía en ese momento era que esas 3 palabras eran el inicio de la cadena de eventos más extraordinarios que jamás presenciaría. El miércoles 7 de enero, a las 10:15 de la mañana,
Bartán me llevó en su Peugeot 405 color gris desgastado por calles que él conocía de memoria desde los años de la Revolución. Tomamos 3 rutas distintas, con paradas aparentes en una ferretería y un mercado de telas. El procedimiento estándar para despistar posibles seguimientos. Luego entramos al barrio de Narmak, por una calle lateral donde la nieve sucia se acumulaba en las cunetas. El edificio era una panadería de 4 pisos. En la planta baja había hornos reales, harina real, trabajadores reales. El olor a pan recién horneado era tan intenso que te envolvía desde media cuadra antes de llegar. Pero debajo de esa panadería, 4 metros bajo tierra, en un sótano dividido en 3 cámaras conectadas por un pasillo estrecho, existía la Iglesia de la Resurrección de Teherán. 180 miembros, 73 de ellos convertidos del Islam, lo que en Irán es delito castigado con prisión y en algunos casos documentados, con la muerte. El resto eran armenios, asirios y 3 familias de origen afgano que habían encontrado a Cristo en campos de refugiados en Turquía antes de regresar. Los bancos de madera crujían bajo el peso de la congregación. Las paredes de concreto habían sido cubiertas con telas beige para absorber el sonido. 4 luces LED blancas colgaban del techo con cables improvisados. A 52 grados bajo tierra, el ambiente era sofocante pero organizado. El pastor Dariush Hosseini me recibió con un abrazo largo. Era un hombre alto, de frente amplia, con una Biblia tan usada que el lomo estaba reforzado con cinta adhesiva gris. Me habló en persa mientras un hermano joven llamado Arash Sadeghi, de 28 años, ex estudiante de ingeniería, me traducía en susurros. Hace 3 semanas, me dijo Dariush, una niña tuvo un sueño. Yo habría ignorado ese sueño si no fuera porque exactamente la misma visión fue reportada por otras 2 personas más esa misma semana. Una de ellas es un anciano de 78 años que no conoce a la niña. La otra es una mujer que tampoco tiene contacto con ninguno de los 2. Me quedé quieto. Arash siguió traduciendo. Los 3 vieron lo mismo. El edificio cayendo, fuego viniendo del cielo, y los hermanos sobreviviendo en la cámara del fondo. Miré al pastor. Le pregunté si había considerado cancelar las reuniones. Me miró como si le hubiera preguntado si consideraba dejar de respirar. «Hermano Andrés», me dijo, «si dejamos de reunirnos cada vez que hay peligro, nunca nos volveremos a reunir». Eso fue el miércoles. Lo que no sabíamos era que teníamos exactamente 16 horas. Esa tarde, mientras la congregación preparaba el culto del miércoles por la noche, algo perturbó el clima de calma inusual que había dentro del sótano. Uno de los diáconos, un hombre llamado Farshid Moradi, de 44 años, conductor de camiones, llegó 40 minutos tarde, cosa que nunca hacía. Llegó sin aliento, con la chaqueta desabrochada a pesar del frío, y le habló al pastor al oído. Arash me lo tradujo después. Farshid había visto 3 vehículos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estacionados a 3 cuadras del edificio. No era inusual verlos en Teherán, pero en esa calle específica, a esa hora, resultaba extraño. Podía ser una operación de vigilancia rutinaria, o podía ser algo más. El pastor Dariush tomó la decisión en 30 segundos. El culto continuaría, pero activarían el protocolo de comunicación de emergencia. Cada teléfono celular sería apagado completamente. No en modo avión, completamente apagado y guardado en una caja de metal que bloqueaba señales, y un hermano de confianza se quedaría en la planta baja de la panadería, en apariencia trabajando, para alertar si alguien subía las escaleras. El hermano elegido para esa tarea se llamaba Kamran Tehrani, de 33 años. Había sido convertido apenas 8 meses antes. Era bajito,
nervioso, con dedos siempre manchados de harina porque trabajaba como ayudante en la panadería desde hacía 2 años, lo que le daba cobertura perfecta. Lo que nadie en esa habitación sabía era que Kamran Tehrani llevaba 3 semanas pasando información a las autoridades. Era un informante, pero Dios, hermanos, Dios tenía un plan completamente diferente para esa noche. El culto comenzó a las 8:30 de la noche con un canto en persa que la congregación hacía a capella, sin instrumentos, porque el sonido de guitarras podía filtrarse hacia arriba. La acústica de las telas en las paredes hacía que las voces sonaran amortiguadas pero cálidas. 180 personas cantando en susurro es algo que no se parece a nada que haya escuchado antes en mi vida. Era como agua corriendo bajo tierra. El pastor Dariush predicó esa noche sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estaba sentado en la segunda fila, con mi Biblia abierta en esa misma página, cuando algo interrumpió la prédica. Una niña se puso de pie. Tenía 9 años, cabello negro, largo, con un lazo rojo que su madre le había puesto esa noche. Se llamaba Mariam Hosseini Karimi. Era hija adoptiva de una pareja de la congregación y hasta ese momento yo no le había prestado mayor atención. Cuando se paró, el pastor Dariush se detuvo a mitad de una frase. Todos en el salón se dieron vuelta. La niña dijo algo en persa con una voz clara, sin miedo, mirando directamente al frente como si estuviera leyendo palabras escritas en el aire. Arash, que estaba a mi lado, se quedó pálido. Le toqué el brazo. ¿Qué dice? Arash tardó 3 segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era casi inaudible. Dice que debemos movernos todos a la tercera cámara, ahora mismo. Dice que el Señor le está diciendo que debemos hacerlo ahora. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos. Pero en esos 5 segundos, hermanos, sentí algo que no sé cómo describir de otra manera. Sentí que el aire mismo dentro de ese sótano cambió de temperatura. No fue mi imaginación. Vi a 3 personas a mi alrededor frotarse los brazos al mismo tiempo. El pastor Dariush no dudó. Se bajó del pequeño podio de madera y con voz tranquila, casi ordinaria, como si estuviera indicando un cambio de asiento, dijo: «Hermanos, vamos a movernos a la cámara del fondo». 180 personas, 3 minutos para trasladarse por un pasillo de 90 centímetros de ancho, en silencio, sin correr. Yo fui de los últimos en salir. Al cruzar el pasillo, miré hacia atrás a la primera cámara donde habíamos estado sentados. Los bancos de madera vacíos, las Biblias que algunos habían dejado sobre los asientos, las tazas de té que nadie recogió. Eran las 10:47 de la noche. A las 10:51, el mundo encima de nosotros desapareció. El sonido llegó primero. Un zumbido que venía del cielo, y que en 4 segundos pasó de ser un susurro a ser el rugido más violento que jamás he escuchado en mi vida. Luego el impacto. Un golpe tan brutal que el suelo se movió como si fuera líquido. Me caí. Todos caímos. Las luces LED parpadearon y se apagaron. El polvo entró por el pasillo como una avalancha blanca que te tapaba los ojos, la nariz, la boca. Escuché a gente tosiendo, a niños llorando, a alguien gritando el nombre de Jesús en persa. ¡Isa! ¡Isa! Luego silencio. No el silencio del alivio. El silencio de lo que queda cuando todo lo de arriba ha dejado de existir. Un misil de crucero AGM-86, lanzado desde una base aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como parte de una operación de supresión de instalaciones de comunicaciones militares iraníes, había impactado el edificio directamente. El bloque de 4 pisos de la panadería de Narmak colapsó en aproximadamente 8 segundos. 3 toneladas de concreto, ladrillo, acero y madera cayeron sobre el sótano.
La primera y segunda cámara, donde habíamos estado sentados hasta 3 minutos antes, quedaron completamente aplastadas. Los bancos de madera que dejamos atrás fueron triturados hasta convertirse en polvo. Los muros de la tercera cámara, reforzados por azar años atrás, cuando el dueño de la panadería instaló un archivo de documentos y decidió ponerle columnas adicionales, resistieron. No perfectamente. Una grieta de 15 centímetros cruzó el techo de esquina a esquina. El polvo era tan denso que por los primeros 20 minutos no pudimos ver las manos frente a la cara. Pero la tercera cámara se mantuvo en pie. 180 personas vivas. Hermanos, en este punto debo contarles algo que no supe hasta 5 horas después. Kamran Tehrani, el informante, el hermano que se había quedado en la planta baja de la panadería, había enviado la ubicación exacta del sótano a un número de la Guardia Revolucionaria a las 9:47 p.m. Su mensaje decía: «Esta noche hay 180. Dirección confirmada». Pero la operación militar estadounidense ya estaba en ejecución. Nadie leyó su mensaje a tiempo. El misil llegó antes de que cualquier fuerza iraní pudiera actuar. Kamran Tehrani murió en el colapso. Fue encontrado 3 días después bajo los escombros del primer piso de la panadería. Tenía el teléfono en la mano. Esa información la revelaría más tarde la investigación interna de la Guardia Revolucionaria. Un documento que llegó a manos de abogados defensores de derechos humanos basados en Ginebra. Pero esa noche, en el momento del impacto, nosotros no sabíamos nada de esto. Solo sabíamos que estábamos vivos bajo toneladas de escombros, sin comunicación, sin luz eléctrica, con el oxígeno comenzando a escasear. El pastor Dariush fue el primero en ponerse de pie. No lo vi en ese momento porque estaba oscuro. Lo escuché. Su voz, firme, clara, sin un rastro de pánico cortando el polvo y la oscuridad. Hermanos, estamos vivos, todos estamos vivos, vamos a orar. Y eso hicieron. 180 personas bajo escombros, a 4 metros bajo tierra, comenzaron a orar. No en silencio esta vez. No importaba ya el silencio. Oraron en voz alta, en persa, en armenio, en dari. Algunos cantaron el mismo canto que habían cantado al inicio del culto, sin música, sin luz, sin saber si el techo resistiría 1 hora más. Yo estaba ahí, hermanos. Yo soy testigo, soy el testigo externo que sobrevivió para contarlo. Y en ese momento, mientras se escuchaba 180 voces orando bajo la tierra, ocurrió algo que cambió para siempre mi comprensión de quién es Dios. Pero antes de contarles lo que pasó a continuación, necesito pedirles algo muy importante. Hermanos, si esta historia está tocando tu corazón en este momento, si sientes que algo dentro de ti se mueve mientras escuchas esto, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción de este canal. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha dado la oportunidad de venir aquí y compartir con el mundo lo que vi esa noche en Teherán. Historias como esta ocurren más seguido de lo que imaginas, pero muy pocas veces llegan a las personas que las necesitan escuchar, personas que quizás hoy mismo están enfrentando su propia noche oscura y necesitan saber que Dios sigue obrando milagros. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, estás ayudando a que más testigos como yo puedan venir aquí a compartir lo que vieron con sus propios ojos. Testimonios de fe real, en lugares reales, con personas reales. Al suscribirte, eres parte de esta misión. Si ya estás suscrito, te pido que dejes en los comentarios una cosa. ¿Alguna vez has sentido que Dios te movió de un lugar justo antes de que algo malo ocurriera? Escríbelo. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí,
Déjame contarte lo que pasó cuando la presencia de Dios llenó esa oscuridad. Llevábamos aproximadamente 40 minutos bajo los escombros cuando la niña Mariam empezó a hablar de nuevo. Esta vez no estaba de pie. Estaba sentada en el regazo de su madre adoptiva, una mujer llamada Parisa, de 41 años, enfermera de profesión. Parisa me contó después que Mariam llevaba varios minutos quieta, con los ojos cerrados, la respiración calmada, completamente distinta al resto de los niños que lloraban o tosían por el polvo. Y de pronto abrió los ojos y dijo, con la misma voz clara de antes, como si estuviera describiendo algo que veía delante de ella en ese momento. Hay hombres de luz en las esquinas. Están aquí desde antes de que cayera el edificio. Parisa le preguntó cuántos. La niña contó en silencio, mirando alrededor. 4, dijo, 1 en cada esquina y 1 más en la puerta. Varios adultos cerca de ellas escucharon eso. Arash me lo tradujo cuando salimos. Me dijo que en ese momento algo en el ambiente dentro de la tercera cámara cambió. No podía explicarlo racionalmente. Era como si la temperatura descendiera 2 o 3 grados, pero sin que fuera incómoda. El polvo en el aire parecía asentarse más rápido, y el pánico que había empezado a filtrarse entre algunos de los hermanos más jóvenes, simplemente se detuvo. Una mujer llamada Nasrin Ahmadi, de 35 años, madre de 2 hijos, me dijo que en ese momento sintió algo que describió como una mano grande apoyada en mi espalda que me decía que me quedara quieta, que no pasaría nada. No vio nada, solo sintió. Un hombre de 68 años llamado Aram Keshishan, familiar lejano de Bartán, el dueño de la pensión, me dijo que escuchó una voz en armenio que le dijo, «Sal mañana por la puerta del lado». En ese momento, él no entendió esa instrucción. La entendería 12 horas después. El pastor Dariush organizó a la congregación en esas horas de oscuridad con una calma que sigo sin poder explicarme. Distribuyeron el agua que había en los termos que algunos hermanos traían al culto. Identificaron a los médicos y enfermeras presentes, que eran 4, para atender a los que tenían heridas menores por la caída. Contaron a los niños, 1 por 1, 116 adultos, 64 niños y jóvenes menores de 18 años. Todos presentes. Nadie con heridas graves. El oxígeno era la preocupación mayor. Dariush estimó que si se quedaban quietos y respiraban con calma, tendrían suficiente aire para 8 o 9 horas. Era suficiente para que amaneciera, pero lo que nadie anticipó era lo que estaba esperándolos afuera. A las 6:30 de la mañana del 8 de enero, los equipos de rescate urbano de Teherán llegaron a la zona del derrumbe. El edificio colapsado había llamado la atención de los vecinos desde la noche anterior, pero el caos de la situación política, los toques de queda parciales en algunos sectores y la confusión sobre si el ataque había sido un misil o una falla de gas natural, habían retrasado la respuesta oficial. Para las autoridades iraníes, el edificio era oficialmente una panadería. No sabían, o al menos no de manera oficial, lo que había debajo, pero la Guardia Revolucionaria sí lo sabía. 46 efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica llegaron a la escena a las 6:47 de la mañana, 15 minutos después de los equipos de rescate civiles. Su presencia no era para ayudar, era para contener. El oficial al mando era un hombre de 51 años, comandante Reza Karimi, cabello gris, uniforme verde, un historial de 16 años en operaciones de contrainteligencia religiosa. Había participado personalmente en el cierre de al menos 4 congregaciones clandestinas en Teherán entre 2014 y 2018.
Sus órdenes esa mañana eran claras. Si había sobrevivientes en el edificio, debían ser detenidos antes de que hablaran con los medios internacionales, que ya empezaban a llegar a Teherán desde Dubái y Ankara para cubrir los efectos del misil estadounidense. Karimi estableció un perímetro, 40 metros alrededor del edificio, periodistas afuera, camarógrafos afuera. Solo personal militar y de rescate con autorización directa dentro. Era una trampa perfecta. Cualquiera que saliera vivo de esos escombros caminaría directamente a las manos de la guardia. Nosotros no sabíamos nada de esto. Seguíamos en la oscuridad, esperando. A las 7:22 de la mañana, los equipos de rescate civil hicieron contacto. Escuchamos el sonido de maquinaria pesada encima de nosotros. Luego, golpes rítmicos en el concreto. Dariush instruyó a la congregación para que respondiera a los golpes con su propia cadencia. 3 golpes, pausa, 3 golpes. El Código Universal de Supervivencia. A las 8:15, un equipo de 4 rescatistas civiles abrió un orificio de 60 centímetros en la pared lateral de la tercera cámara, del lado que daba a un callejón lateral del edificio. No del frente, del lado. Del mismo lado donde el anciano Aram Keshishian había escuchado la voz que le decía, «Sal mañana por la puerta del lado». Nadie había pedido al equipo de rescate que excavara por ese lado. Lo hicieron porque el análisis estructural de la superficie indicaba que por ahí el concreto era más delgado. Una decisión técnica. Una decisión que resultó ser la diferencia entre la libertad y la prisión para 180 personas. El callejón lateral quedaba fuera del perímetro visual directo de los 46 efectivos de la guardia. El primer niño salió a las 8:31 de la mañana. Luego otro. Luego una mujer. El equipo de rescate civil, que no tenía idea de lo que estaba rescatando, los guió rápidamente hacia ambulancias en el callejón. Para cuando el comandante Karimi se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo por el lado del edificio, ya habían salido 92 personas. Lo que ocurrió en ese momento fue algo que los propios guardias presentes describirían después, en testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, como completamente inesperado. Karimi se acercó al orificio de rescate con 4 de sus hombres. Estaba furioso. Iba a detener la evacuación y ordenar el arresto inmediato de los sobrevivientes. Se posicionó frente al callejón, con su radio en la mano, listo para dar la orden. Y en ese momento, la siguiente persona en salir por el orificio fue una niña de 9 años, con el cabello negro cubierto de polvo blanco y un lazo rojo que todavía, increíblemente, seguía amarrado en su cabeza. Mariam. El comandante Reza Karimi vio a esa niña y se quedó paralizado. Uno de sus subalternos le preguntó si debía proceder con la detención. Karimi no respondió, porque el comandante Reza Karimi miraba a esa niña como si hubiera visto a alguien a quien reconocía, y en efecto la reconocía. Porque el comandante Reza Karimi, hacía 9 años, en un momento de su vida que había enterrado bajo décadas de servicio a la revolución, había tomado una decisión que lo había perseguido desde entonces. 9 años atrás, en 2011, Karimi había tenido una relación fuera de su matrimonio con una mujer que se había convertido al cristianismo. Cuando nació la niña, la mujer fue arrestada. Karimi, para proteger su posición en la guardia, negó cualquier conexión. La niña fue dada en adopción a una familia cristiana de la congregación de Dariush Hosseini. Reza Karimi era el padre biológico de Mariam. Hermanos, yo no estaba presente en ese callejón en ese momento exacto. Yo salí en el grupo de los últimos, junto con el pastor Dariush y Arash, pero Arash estuvo a 5 metros de distancia cuando ocurrió. Y lo que me describió después, con lágrimas que no podía controlar, fue esto. El comandante Karimi dejó caer la radio al suelo.
Se arrodilló no sobre una rodilla, sino completamente, con ambas rodillas en el asfalto frío del callejón. Nadie lo obligó. Sus propios hombres retrocedieron confundidos y comenzó a llorar. No el llanto de la derrota, el llanto de algo que se rompe desde adentro para que algo nuevo pueda entrar. La niña lo miró. No parecía asustada. Caminó hacia él y puso su mano pequeña, cubierta de polvo blanco, en la mejilla de ese hombre de uniforme verde, y dijo algo en persa. Arash me tradujo esas palabras con voz entrecortada. Dios te mandó acá para que pudieras regresar a casa. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos en ese callejón de Narmak no tiene explicación humana razonable. Uno por uno, 3 de los soldados que estaban más cerca comenzaron a arrodillarse también. Luego, otros 2. Luego, el resto del equipo directo de Karimi. No hubo palabras de convencimiento. No hubo predicación. El pastor Dariush llegó al callejón en ese momento y encontró a 12 soldados de la Guardia Revolucionaria Islámica de rodillas en el asfalto, llorando, mientras 180 sobrevivientes de un derrumbe los miraban sin entender completamente lo que estaban presenciando. Pero Dariush sí lo entendió. Se acercó al comandante Karimi, le puso la mano en el hombro y le dijo algo que Arash tardó un momento en traducirme porque todavía estaba procesando lo que veía. Le dijo: «Bienvenido, hermano, te estábamos esperando». Para cuando los equipos de rescate terminaron la evacuación a las 10:48 de la mañana del 8 de enero de 2020, habían salido 180 sobrevivientes del sótano de la panadería de Narmak. 180, sin una sola víctima fatal entre los miembros de la congregación, con heridas menores. 8 personas con cortes que requirieron puntos, 2 con costillas fracturadas, 1 con dislocación de hombro. Nadie muerto, nadie en estado grave. Los equipos médicos de 5 hospitales de Teherán que recibieron a los sobrevivientes esa mañana no podían entender lo que estaban viendo. El jefe de medicina de urgencias del hospital Lokman Hakim, el doctor Farid Esmaili, de 49 años, declaró al periódico Shahrband 2 días después que las condiciones de supervivencia bajo ese tipo de derrumbe por ese periodo de tiempo son estadísticamente prácticamente imposibles. No hay explicación estructural para que esa cámara específica resistiera de la manera en que resistió. El periódico Shahrband, con sede en Teherán, publicó el artículo el 10 de enero de 2020 bajo el título «El misterio de los 180 sobrevivientes de Narmak». El artículo no mencionó la congregación cristiana directamente, pero los que sabían lo que había debajo de esa panadería entendieron perfectamente lo que habían leído. La Organización de Derechos Humanos, Artículo 18, con sede en Londres, documentó el caso completo en un reporte de 42 páginas, publicado en marzo de 2020. Ese reporte incluye testimonios de 37 de los sobrevivientes, los registros médicos de los hospitales que los recibieron y una parte del expediente de investigación interna de la Guardia Revolucionaria que fue filtrado por un oficial anónimo. En ese expediente queda registrado que el comandante Reza Karimi presentó su renuncia a la Guardia Revolucionaria el 9 de enero, al día siguiente del derrumbe, que la renuncia fue rechazada inicialmente, y que Karimi desapareció de su domicilio oficial el 14 de enero sin dejar información sobre su paradero. Lo que ese expediente no sabe, pero yo sí, es a dónde fue Karimi. Hermanos, mientras les cuento lo que pasó en los meses siguientes, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio en este momento. Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente, por sus familias, por sus situaciones.
Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios en un momento en que no había explicación humana posible, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe de alguien que está viendo esto ahora mismo desde la oscuridad de su propia noche. También, si tienen sugerencias sobre qué tipo de testimonios quieren escuchar en este canal, escríbanlo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Su voz importa. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. El comandante Reza Karimi llegó a la ciudad de Van, en Turquía Oriental, el 19 de enero de 2020. Llegó con ropa civil, con una mochila y con una Biblia que le había dado el pastor Dariush Hosseini la mañana del rescate. Llegó a la dirección de una pequeña iglesia evangélica iraní para refugiados que opera en esa ciudad desde 2015, pastoreada por un hombre de 38 años llamado Samir Nassif, libanés, que había conocido a Cristo en Beirut y que lleva una década trabajando con refugiados iraníes. Samir me llamó por teléfono cuando Karimi llegó a su puerta. Yo estaba en Estambul todavía, procesando todo lo que había vivido, escribiendo mis notas. Samir me dijo con voz de asombro: «Andrés, hay un hombre aquí que dice que viene de parte del pastor Dariush. Es un exoficial de la Guardia Revolucionaria. Está llorando en mi sala». Fui a Van 3 días después. Lo que encontré allí no lo habría imaginado nunca. Reza Karimi, el hombre que había liderado el cierre de 4 iglesias clandestinas en Teherán, sentado en el piso de la iglesia de Van, con 16 exmilitares iraníes a su alrededor, todos ellos refugiados que habían huido de Irán en las semanas posteriores al incidente de Narmak. Algunos eran parte del equipo de la Guardia que había estado presente en el callejón. Otros eran contactos suyos a quienes Karimi les había contado lo que vio y que decidieron hacer el mismo camino. 17 exmilitares de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en una iglesia en Turquía, aprendiendo a orar en el nombre de Jesús. El pastor Samir Nassif los bautizó a todos el 16 de febrero de 2020, en una piscina pequeña dentro de la iglesia, con temperaturas de 4 grados afuera. Yo estaba presente. Yo vi a Reza Karimi bajar al agua. Vi su cara cuando salió. Era el rostro de un hombre que acababa de nacer. Pero el milagro más grande todavía estaba por venir. El pastor Dariush Hosseini fue arrestado por las autoridades iraníes el 22 de enero de 2020, 2 semanas después del derrumbe. El cargo oficial fue actividades contra la seguridad nacional. Sin embargo, algo sin precedentes ocurrió durante su proceso de detención. La documentación del caso fue presentada ante la Fiscalía por un funcionario del Ministerio de Inteligencia, y ese funcionario, al revisar el expediente, encontró la historia del sótano de Narmak. La encontró inexplicable. Y en un acto que sus propios colegas no comprenden hasta hoy, presentó un recurso legal argumentando que la supervivencia de 180 personas bajo ese derrumbe constituía evidencia de circunstancias excepcionales no atribuibles a actividad criminal. El recurso fue redactado con lenguaje legal iraní estándar, pero su contenido era, en esencia, un reconocimiento implícito de que algo imposible había ocurrido. El pastor Dariush Hosseini fue liberado el 3 de marzo de 2020, después de 40 días de detención, sin cargos formales, sin explicación oficial. 40 días, como Moisés en el desierto, como Jesús en el desierto. Cuando salió, la congregación de la Iglesia de la Resurrección de Teherán no tenía ya un edificio, pero tenía algo que ningún misil y ninguna orden de arresto puede destruir. Tenía a 180 personas que habían estado bajo tierra vivas, que habían visto con sus propios ojos que Dios existe y que mueve a sus hijos 3 minutos antes de que caiga el fuego del cielo.
En los 12 meses siguientes, esa congregación, reuniéndose en casas distintas cada semana, rotando entre 7 ubicaciones diferentes, creció de 180 a más de 430 miembros. 430, en Teherán, en la República Islámica de Irán, en uno de los países donde ser cristiano puede costarte la vida. La pequeña Mariam, que hoy tiene 10 años, comenzó a asistir a clases de la Biblia todos los sábados. Su madre adoptiva Parisa me dijo en una videollamada de marzo de 2021 que la niña había pedido ser bautizada, que el pastor Dariush la bautizó en una tina de plástico en el piso de un apartamento del 4º piso de un edificio de Teherán, con una congregación de 80 personas apretadas en un espacio de 40 metros cuadrados, cantando en susurros. Que fue, dijo Parisa, el día más hermoso de su vida. Reza Karimi, el comandante que se arrodilló en el callejón, estudió la Biblia con el pastor Samir en Van durante 6 meses. Luego viajó a Alemania, donde recibió asilo político. Hoy trabaja con una organización cristiana de apoyo a refugiados iraníes en la ciudad de Colonia. Comparte su testimonio en iglesias alemanas, iraníes y turcas. El hombre que cerró 4 iglesias clandestinas hoy abre puertas para que los exiliados de Irán encuentren a Cristo. Y en cuanto a la profecía, hermanos, en cuanto a la niña que los movió 3 minutos antes del impacto, después del rescate, cuando todo se calmó lo suficiente como para sentarse y hablar, alguien encontró la forma de contactar al anciano de 78 años que había tenido la misma visión que Mariam 3 semanas antes del derrumbe. Su nombre es David Ohanyan, armenio-iraní, que nunca había conocido a la niña en persona. Se comunicaron a través de mensajes de voz enviados por terceros. David escuchó la descripción de lo que Mariam había visto en el sótano, los 4 hombres de luz en las esquinas y uno en la puerta. Hubo un silencio largo en su respuesta de audio. Luego dijo: «En mi visión de hace 3 semanas vi exactamente lo mismo. 4 en las esquinas, uno en la puerta, y escuché una voz que decía: no temas, yo ya estoy allí». Hermanos, lo que presencié en Teherán en enero de 2020 no fue una coincidencia, no fue una historia de suerte, no fue un fenómeno explicable con ingeniería estructural o con cálculo de probabilidades. Fue la intervención directa del Dios vivo en el tiempo y el espacio. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que cerró la boca de los leones, el mismo que caminó sobre las aguas. Ese mismo Dios decidió mover a 180 personas de una sala a otra, 3 minutos antes de que el fuego cayera, usando la voz de una niña de 9 años. Y lo hizo porque Él es fiel, porque no hay situación demasiado oscura, demasiado peligrosa, demasiado imposible para el Dios que sostiene el universo en su mano. El libro del Salmo 91, versículo 11 dice: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Hermanos, eso no es poesía, eso no es metáfora, eso es una promesa que fue cumplida literalmente en un sótano en Teherán a las 10:51 de la noche, del 7 de enero de 2020. Si hoy estás pasando por una situación que se siente como un edificio a punto de derrumbarse sobre ti, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que movió a esas 180 personas está hablándote a ti ahora mismo. Él ya está en el lugar al que necesitas llegar. Solo tienes que seguir su voz. Antes de que te vayas, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, si algo en ti se movió mientras escuchabas esta historia, suscríbete a este canal ahora mismo. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio,
Ayudas a que más testimonios como el mío lleguen a personas que los necesitan desesperadamente. Apoyas la misión de traer esperanza real, fe real, evidencia real del poder de Dios a cada rincón de habla hispana donde haya alguien que necesite saber que Él existe y que actúa. Segundo, comparte este video hoy mismo con alguien que esté atravesando su propia tormenta. Puede que sea tu madre, tu hijo, un amigo que está a punto de rendirse. No sabes cuántas personas en tu lista de contactos necesitan escuchar exactamente esta historia hoy. No esperes. Compártela ahora. Tercero, en los comentarios escribe tu petición de oración, solo tu nombre y lo que necesitas. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes sugerencias para este canal, si hay algún tipo de testimonio que quisieras escuchar, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Eres parte de esta misión. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en este día, que el mismo ángel que guardó a 180 personas en un sótano en Teherán, te guarde a ti hoy, en tu casa, en tu trabajo, en tu camino, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.